Bueno, perdón por estos desajustes que son los beneficios y las desventajas de la informática. Yo aquí estoy en Argentina, así que buenas tardes para ustedes. Aquí estamos de mañana aún. Damos inicio a lo que desde el proyecto se conoce como ámbito 2. El ámbito 2 son los factores de riesgo y desencadenantes de los procesos de institucionalización. En este panel, que tenemos invitadas a 3 expertas en el área, vamos a un poco debatir y si se quiere dar impresiones o miradas sobre esta temática. Desde el equipo vamos a hablar junto a Rocío Herrero Sáenz, que está en el ámbito 1 y que nos va a complementar un poco con la mirada del territorio. Y desde el ámbito 2 voy a exponer algunas breves situaciones, digamos, que hemos estado observando, para luego dar lugar al panel. Que ya presento. Ahí en aquella mesa se encuentra Maite Sancho Castielo, psicóloga, máster en gerontología social, una de las referentes nacionales e internacionales en el ámbito de los derechos de las personas mayores. Ana Sastre Campo, licenciada en Derecho, ha sido delegada de Derechos Humanos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de la Fundación Save the Children, directora general de Infancia, Familias y Natalidad en la Comunidad de Madrid. En la actualidad es directora de Programas de Infancia y Educación Inclusiva de la Fundación 11. Y por último, Sonia Panadero Herrero, profesora de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en estudio de variables psicosociales relevantes en colectivos de situaciones de pobreza y exclusión social, así como en evaluación de programas de atención de dichos colectivos. Ha participado en importantes proyectos de investigación sobre personas sin hogar. Queda un poco decir que este ámbito 2 está conformado por muchas personas. Agustina ya las ha mencionado porque ella también forma parte de este gran equipo. Junto a ella me encuentro en discapacidad, en sinhogarismo Carlos Lema y Agostina Fernández, en infancia María José Jara y María Almada Gambini, y en personas mayores Jorge Gracia y Carla Bonelli. Si les parece, vamos a dar inicio con unas reflexiones de Rocío Herrero Sáenz. Vale, pues muchas gracias. ¿Se escucha bien todo? Bueno, no sé si esto va bien. Bueno, pues eso, al principio voy a hacer un recorrido muy rápido, tened en cuenta que son pinceladas porque no da tiempo a meter todo lo que hemos estado trabajando de los 4 grupos en esta presentación, y luego continuará Carola entrando ya en la sistematización más bien. Y nada, muchas gracias. Empezar diciendo que a la hora de analizar los factores de riesgo es un poco distinto según los grupos, porque hay que tener en cuenta que en tanto mayores como discapacidad estamos hablando de una condición natural, pero en cuanto a menores desprotegidos y personas en situación de sin hogar, pues son situaciones que deberían no darse. De manera que tenemos 2 planos de análisis en estos 2 colectivos, infancia y sinhogarismo. En infancia, por un lado, tenemos los factores de riesgo de que un menor acabe en una situación de desprotección. Está la condición socioeconómica de la familia de origen, las familias desestructuradas, ya sea por fallecimiento, ausencia de uno de los progenitores, situaciones conflictivas, falta de red de apoyo y demás, y la discapacidad o enfermedades mentales del menor por la dificultad de cubrir sus necesidades. Y por otro lado están los factores de riesgo de que un menor, una vez estando en una situación de desprotección, acaben institucionalizados. En este caso tenemos la edad. Es más probable que un niño mayor de 10 o 12 años acaben en una institución en lugar de una familia de acogida, los chicos frente a las chicas, de la nacionalidad extranjera, sobre todo también porque no existen muchas familias de origen del menor capaces de acogerles, y por último la identidad de género y orientación sexual.
Respecto al sinhogarismo, que también responde un poco, bueno, esta lógica de que es una situación, no es una condición intrínseca a la persona, las causas que llevan a una persona a situación de calle son tan complejas y heterogéneas que no tenemos tiempo de entrar en todas. Sí que tener en cuenta que es la red que recoge el fracaso de del resto de redes, por lo que los perfiles que tenemos son muy variados, y esto conlleva que a veces los riesgos de acabar en situación de calle y los riesgos de acabar institucionalizados en una persona sin hogar sean parecidos, o no haya una línea tan clara entre que los separe. Dentro de esto sí que encontramos algunos factores que podemos mencionar de mayor vulnerabilidad, como son los migrantes en situación irregular, las mujeres, que el sinhogarismo de mujeres está caracterizado por estar oculto, bueno, tiene todas sus complejidades, pero a la vez, una vez que una persona se encuentra en situación de calle, es más probable que sean los hombres los que se quedan al margen de la red de atención de cuidados. Y luego también pues formar parte de cualquiera de los otros colectivos, grupos con los que estamos trabajando, ya sean jóvenes extutelados, mayores, discapacidad y demás. Sí que podríamos hablar que cuanto más acumulación de factores de riesgo, vulnerabilidad, problemáticas no es la palabra, pero bueno, disculpadme haberla puesto aquí, es más probable que estas personas acaben en centros que se denominan de baja exigencia, que acaban siendo centros con una atención más institucionalizada. Pasando a... ¿Lo paso yo? No lo paso yo. Ah, sí, lo puedo pasar yo. Vale, perdonad. Vale, respecto a mayores, rápidamente también comentar la situación económica y clase social por la imposibilidad que conlleva sufragar atenciones alternativas a las residencias, la falta de recursos que permitan permanecer en casa, ya sea desde la adaptación de la vivienda hasta los centros de día o transporte, sobre todo en las zonas rurales. La enfermedad o dependencia, cuando ya las personas no pueden cuidarse o cuidar a sus parejas y el SAT no es suficiente, y la falta de apoyo familiar y comunitario, ya sea por inexistencia o imposibilidad. Y también hacer el apunte de que las personas cuidadoras no profesionales también necesitan de recursos para tener ciertos tiempos libres y también contar con grupos de apoyo. Consecuencia de la institucionalización, podemos ver que cuando una persona mayor lleva varios años en una institución, luego no quiere salir de ella. Y por último, el grupo de discapacidad. Sí que, bueno, podéis leer la diapositiva, no me da tiempo a decir todo, disculpad, pero el tema de género, las mujeres tienen menos probabilidades de recibir cuidados familiares que los hombres. En cuanto a la edad, según incrementa la edad, incrementa el riesgo de institucionalización. La falta de apoyos y servicios, como puede ser la figura del asistente personal, que está muy poco desarrollada, y la escasa financiación, que no permite garantizar el acceso a apoyos personalizados para la autonomía e inclusión comunitaria. Luego, la cultura del estigma, que está especialmente presente en discapacidades psicosociales y trastornos de la conducta, el vivir en un hábitat rural, y la excesiva rotación e insuficiencia de horarios y condiciones, tanto en los servicios de ayuda a domicilio como en la figura del asistente personal. Por último, decir que algo común a todos los grupos es las diferencias territoriales por comunidades autónomas, porque tanto en recursos como en políticas, como en el acceso a sistema sanitario y servicios sociales, pues varían, y de ahí varía también el riesgo de acabar en una institución. Y por último, destacar que igual en el sinhogarismo se ve con mayor facilidad como los itinerarios de institucionalización en muchas ocasiones implican el tránsito por distintas instituciones, dependiendo de los momentos vitales de la persona. Entonces, puede ocurrir que una persona pase de un centro de menores a una prisión, a un albergue, a una residencia de mayores. Y esto implica que es la necesidad de una mirada transversal a la hora de prevenir la institucionalización. Y acabo. Creo que no me he pasado mucho de tiempo. Muchas gracias. Y le doy paso a Carola para que continúe con su ponencia. Bueno, muchas gracias, Rocío. Bueno, mientras que ahí buscan el dispositivo, el Power, no sé si tienen esa posibilidad de ponerlo.
Por un lado se me ocurría, Rocío, que esta descripción que has hecho tiene que ver un poco con lo recabado en el trabajo de campo, con el territorio, y un poco el desafío de todo el equipo y el ámbito 2 ha sido sistematizar, es decir, intentar unificar algunos criterios, que muchas veces la especificidad de los mismos grupos hace difícil esa unificación, ¿no? Pienso en sinhogarismo, en discapacidad en infancias y en personas mayores. Disculpen que le reenvío acá esto a otra compañera que me dice... para que ustedes también tengan ese dispositivo, se lo estoy reenviando a Lara, al mail, como para que lo puedan abrir. Pero mientras tanto vamos conversando, así no perdemos tiempo, ¿sí? De lo que trata estas diapositivas, que bien ustedes puedan las pondrán, ahí se lo reenvié a Lara, es entender un poco qué comprendemos y qué conceptualizamos por estos factores de riesgo, ¿no? Y entonces decimos desde el equipo de trabajo que son todos aquellos atributos, características y circunstancias, ya sean personales o contextuales, que incrementan la probabilidad, y acá parecería que está un poco el desafío, ¿no? Pensar, bueno, ahí agradezco mucho que tengo posibilidad de ir pasando a la siguiente. Gracias. Estaba un poco hablando de esto, decía que estos atributos, características y circunstancias personales y contextuales. Si han recibido los borradores, que ahora conversaremos con las expertas, verán que el intento del equipo ha sido distinguir en personales y contextuales. En esta sistematización última que les compartimos, hay algunos avances que tal vez en el borrador no están y que nos parece interesante poner en debate, que incrementan la probabilidad, ¿no? Estos factores de riesgo desencadenantes sería este dato probabilístico para desencadenar un itinerario de institucionalización. La siguiente, no sé si yo tengo esa posibilidad de cambiar o si me ayudan ustedes, pero decimos que estos factores de riesgo para el equipo son interesantes leerlos en claves de derecho, es decir, cuando estos factores de riesgo desencadenantes, no sé si ustedes la ven, acá gracias, la comprensión del riesgo de la perspectiva de los derechos implica que la respuesta no puede limitarse a eliminar, sino también debe garantizar condiciones, ¿no? No basta con remover obstáculos, sino que es necesario promover condiciones. De lo que estamos hablando es de la condición de posibilidades de los y las usuarias para el acceso, digamos, a medidas de cuidado por fuera de las instituciones. Las instituciones, hemos hablado en otros ateneos, como por ejemplo el de cultura institucional, estamos pensando en los modelos tradicionales de institución, ¿no? Cada vez que decimos en el por fuera de esa institucionalización. En la siguiente, entonces, estamos hablando de estos factores que son personales y contextuales. Si alguno me ayuda, pasamos, o si yo ya estoy pasando, que están interrelacionados, es decir, que de lo que estamos hablando es que tanto lo personal como lo contextual no puede ser entendido escindido, ¿sí? Sino que deben ser entendidas como dimensiones que se requieren mutuamente para la comprensión integral y multidimensional de la persona. No hay persona por fuera de contexto, ¿sí? No hay contexto sin persona que lo subjetivice, sin persona que lo singularice. Por eso estas divisiones son en términos analíticos. En la vida concreta, en la vida vivida de las personas, se presentan de manera mancomunada. Y eso es un interés del equipo de dejarlo bien en claro. Pasamos a la siguiente. En este intento de estipular algunos indicadores dentro de lo que consideramos factores personales, hemos dicho en tanto la condición de la persona, ¿sí? Entonces hablamos de edad, de géneros, de funcionalidad y necesidad de apoyo. Son esos tres, y ahora vamos a preguntarnos por qué tres y por qué en contextuales hay un montón, o si es necesario
que haya más, ¿no? Son preguntas que nos estamos haciendo. Pero edad, género, funcionalidad y necesidad de apoyos pensado como las particularidades o las singularidades que requiere esa persona, que es condición de esa persona en tanto situación de cuidado. Y decíamos que estos factores personales, pensábamos, tienen que ser mirados desde la perspectiva de la singularidad y de la interseccionalidad. Pero a su vez decíamos que dentro de estos factores personales, que podrían ser indicadores generales para los 4 grupos, también podría haber subespecificidades, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en discapacidad, pensar en tipos de discapacidad, en niños, niñas y adolescentes y sinogarismo, pensar en la identidad migratoria como un factor personal que puede impactar, digamos, como un desencadenante. Vamos a la siguiente. Cuando hablamos entonces de mirada de la singularidad, decimos que lo singular es el aspecto que da cuenta de la individuación del sujeto como ser único y repetible, su configuración subjetiva. Se trata del es como síntesis. Este modo de comprender la categoría sujeto nos compromete una dignidad humana, reconociendo al otro como sujeto de derechos, a la vez que nos exige la reflexión sobre las condiciones de vida presentes e históricas para entender sus necesidades, intereses y deseos, su expresión como ser singular. Aquí estaría alguna de lo que entendemos como las claves para entender por qué esta dimensión personal toma relevancia, porque de alguna manera va a dotar de singular, va a dotar de único, va a dotar de personalísimo, no en sentido de derecho, de personalísimo como lo íntimo, como el ser de la persona, a esos factores contextuales, ¿no? Entonces, esta mirada desde la singularidad nos parecía que tiene que sí o sí ser pensada en clave de lo personal. La siguiente nos habla de esto en clave de interseccionalidad. El modelo de interseccionalidad, si vamos a la siguiente, obliga a asumir una mirada crítica sobre los intercruces o relaciones entre las dimensiones, al interior de lo personal, al interior de lo contextual, pero también entre lo personal y lo contextual, ¿no? Es decir, edad y género no pueden ser leídos de manera aislada. Edad, género y tipo de discapacidad, edad, género, identidad migratoria. Todo requiere de esta mirada interseccional, de estos intercruces, de estas interfaces entre estos elementos. Vamos a avanzar un poco en los factores contextuales y vamos rápido para dejarle lugar a las expertas. En factores contextuales sistematizamos lo que entendemos como factores familiares, sociofamiliares y redes de apoyo. Estamos pensando en estos otros significativos para las personas, ¿sí? En este que brinda el cuidado directo, este que brinda el cuidado directo y se fragiliza en esos cuidados, se sobrecarga en esos cuidados, ¿sí? No logra brindar los cuidados por fuera de los contextos institucionales, no puede ser una alternativa para estos cuidados. Factores de género, cuando hablábamos de género hablábamos de la cultura patriarcal, ¿sí? De la violencia de género, por ejemplo, como desencadenante de procesos, pero también de factores de género como la feminización de los cuidados, ¿no? ¿Qué pasa dentro de un grupo familiar cuando la cuidadora principal, que sabemos que en general son las mujeres, se fragilizan, ¿no? Nos parece elementos interesantes a pensar. Los factores habitacionales, por un lado el acceso a la vivienda, o sea, lo asequible del acceso a la vivienda, y por el otro lado la accesibilidad, ¿no? La adecuación de estas viviendas. Y esto se podría relacionar con los factores de accesibilidad. Estamos pensando, por ejemplo, en los factores demográficos como la ruralidad, la falta de acceso a determinadas instancias más cartográficas, si se quiere, la comunicación, barreras arquitectónicas, las barreras actitudinales, ¿no? La siguiente dimensión contextual es la socioeconómica. En la socioeconómica pensamos, por un lado, lo socioeconómico como la precariedad laboral, como la falta de acceso a empleo, al paro,
Pero por el otro lado también pensamos en la organización socioeconómica de los cuidados. Muchas veces el costo que tienen que asumir las diferentes familias para llevar adelante determinados cuidados por fuera de lo que podríamos entender como la institución tradicional o total en sentido gosmaniana, ¿no? Otro elemento, otra dimensión es la sociocomunitaria, Me estoy refiriendo a este triunfo del individualismo, a la pérdida de la comunidad como el escenario privilegiado para los cuidados, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta comunidad se desarma, cuando no aparece como un contexto plausible para brindar cuidados? Otra dimensión es la sociopolítica, nos estamos refiriendo a las políticas de cuidado y acceso a derechos. Otra dimensión es la jurídica, pensamos en estas normativas de desamparo en sentido que la persona queda, bueno, sin poder garantizar el acceso a los bienes y a los servicios básicos, y por el otro lado a la falta de acceso, ¿no? Muchos básicos con esta, digamos, desamparo normativo. Y por último, estas dimensiones contextuales, estamos pensando en la dimensión pospandémica, si es que se repite esta extensión, el mundo incierto, el nuevo mundo, el mundo de la incertidumbre, ya cerramos, y el impacto en los modelos de cuidado, ¿no? Pensar que en la pandemia cuidar era aislar, cuidar era privar de los vínculos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos resabios en los modelos de cuidado que intentamos que sean comunitarios? Avanzamos rápidamente a la siguiente para darle lugar a las ponentes. Y tenemos algunas reflexiones, ¿no? O interrogantes. Delimitar factores personales podría sugerir una culpabilización, una a priori de la condición de la persona para atravesar tal o cual situación. Es decir, ¿cabe hablar de factores personales? En algún punto, por lo que adelanté, creemos que sí, porque dota de esta subjetividad, dota de esta singularidad de la lectura de los contextuales, pero vale hacernos esta pregunta. ¿Los factores contextuales definen, condicionan las posibilidades concretas de existencia de las personas? ¿Son motores de cambio? Ahí estaría la clave en la modificación de estos factores contextuales, en dotar de posibilidades a las personas. ¿Es posible interpretar una persona fuera de su contexto de existencia? ¿Es posible narrar contextos de existencia sin personas que lo habitan? De alguna manera insistimos en la interrelación y en la imposibilidad de pensar de manera escindida lo singular y lo contextual. Y por último, la siguiente dice, hay factores personales y factores contextuales o viceversa, que es insistir un poco en la misma idea, y entendemos que se requieren mutuamente en términos analíticos y materiales. Identificarlos, conocerlos, permite generar maniobras de cambio de impacto social. De allí que resulta clave para este estudio poder construir dichos indicadores lo más ajustado posible a la vida vivida por las personas. Insistimos con eso, ¿no? Con la vida concreta y material de las personas. Así que bueno, estos son un poco las reflexiones y los disparadores que dejamos, y si les parece damos lugar a las exponentes. Yo en primer lugar tengo a Maite Sancho Castielo, pero ustedes me dirán si es por ahí que quieren iniciar. Bueno, muchas gracias. Pues iniciamos, efectivamente. Repito, tengo que repetir las felicitaciones y el agradecimiento también por la oportunidad de pensar juntos en todas estas cuestiones que salen aquí y por el trabajazo que estáis haciendo, que, bueno, por un lado asusta un poco y casi ya podemos permitirnos la recomendación de que, bueno, no hace falta escribir 900 folios, ¿no? Porque al final pues nos dispersamos igual un poco, ¿no? Bueno, a la luz de las cuestiones que se han planteado, pues yo haría 2 o 3 comentarios, seguramente un poco
desordenados, pero me ha tocado así directamente pues la famosa consideración del sujeto como un ser único e irrepetible en entornos despersonalizados y sobre todo de mayores, pues yo diría que desaparece, ¿no? Desaparece, y yo no sé si tenemos en cuenta, sobre todo para las personas que no estáis en este sector, que las personas mayores entran en una residencia en torno a los 83, 84 años, que tienen ahí una esperanza de vida en torno a 2 años y medio, 3 y medio máximo, y que, bueno, pues como para estar con personalización, ¿no? Vamos a decir, porque, claro, entran en la mayor parte de los casos con un deterioro cognitivo grave, moderado o grave. 7 de cada 10, más o menos, pueden padecer un deterioro cognitivo. Eso supone que afecta muy directamente a su autonomía y afecta totalmente a su capacidad de decisión. Y entran a un espacio donde todo está decidido y todo está planificado en torno a un conjunto de tareas que hay que hacer, ¿no? Tareas que hacen personas pues con un nivel de formación justo y sobre todo personas muy presionadas por los tiempos, porque son pocas para acompañar a muchas, y por una situación de precarización muy alto. Cuando se ha citado el elemento culpabilización, me ha hecho pensar esto de, claro, ser viejo o ser vieja, tan viejos como somos ahora y viejas, genera culpabilidad cuando tenemos situación de dependencia. Lo digo por los factores personales, ¿no? Yo diría que sí. En este momento el pensar que las posibilidades que tenemos de cumplir 100 años cada vez son más altas, lo que nos genera en muchos casos, cuando uno empieza ya a ser medio viejo, vieja, es preocupación, mucha preocupación, porque además no queremos en nuestro entorno familiar pues dar problemas, y sabemos que los vamos a dar, ¿no? Sabemos que los vamos a dar porque, entre otras cosas, los cuidados se prolongan, que son otro de los factores que creo que son importantísimos. No sé si son contextuales o personales, pero las situaciones de dependencia en este momento se extienden a lo largo de unos 10, 12, 13 años, y además su intensidad se incrementa cada día y su complejidad se incrementa cada día. Es decir, que con esa foto pues las cosas ya se ponen bastante difíciles, ¿no? Y ahí es donde aparecen todos los riesgos, claro, de acabar en una institución. El riesgo de la pobreza, que está aquí recogida, que yo lo traduciría al riesgo de la desigualdad, pues es enorme, ¿no? Es enorme, porque, claro, son las personas que no tienen medios. No digo que son las personas que están institucionalizadas ahora, que las hay de todas las clases sociales en diferentes categorías de instituciones, esto no lo olvidemos, ¿no? Pero las personas que no tienen capacidad de elección y que realmente están en situación de riesgo son personas que tienen disponibilidad económica escasísima, ¿no? Y que su entorno, además, tiene también disponibilidad escasísima, y a veces uno de los salarios, que es el de normalmente las hijas, pues se ve afectado directamente ante situaciones de cuidado. ¿Cómo no va a haber una percepción de culpabilidad? ¿Cuántas veces decimos es mejor tener una demencia, ¿no? Cuando nos encontramos montones de casos de este tipo, dices, bueno, yo preferiría tener una demencia y no ver el drama que estoy generando en esta casa, ¿no? Entonces, esto creo que es un tema a pensar y con tiempo, porque es una barrera para avanzar en modelos que garanticen la permanencia de las personas en su entorno, ¿no? Porque a eso se le une el otro gran ejército de personas que viven solas, y que además un porcentaje alto se sienten solas, pero no todas, ¿no? Pero claro, deterioro cognitivo y soledad se hacen incompatibles en determinado momento, y es ahí cuando es necesario recurrir al cuidado familiar, que sigue siendo el tronco de esto. Aprovecho para decir
que en el informe, ya lo he dicho esta mañana, pero insisto, que el abordaje del cuidado familiar creo que es escaso. O sea, creo que le debéis de dedicar más espacio, y luego también más espacio a las alternativas de cuidado para las personas no remuneradas o para la familia. Yo por lo menos lo he echado en falta un poco, el que no esté más desarrollado el cuidado familiar. Y el otro asunto que también he echado un poco en falta es el asunto de la salud, ¿no? Porque todo eso es lo que hace esa foto de desigualdad y de posibilidades de poner el pie en una institución, ¿no? La salud creo que tiene una importancia enorme que se traduce en necesidad de ayuda, en dependencia. Claro, hablar de cuidados de larga duración es obligado darle un espacio importante a esto, porque a veces, no en todos los casos, las personas van porque no tienen quien les cuide, sino porque las otras personas que les cuidan llega un momento en que ya se sienten incapaces, ¿no? Cuando estamos en el año 8 o 9 y además, insisto, estamos delante de una demencia donde las posibilidades de percibir y de comunicarse con esa persona son escasas, ¿no? O sea que todo eso genera un riesgo alto al que le acompaña un valor, porque yo casi lo llamaría valor, que es el valor de la seguridad que te ofrece la atención profesional, ¿no? Yo diría que si lo analizásemos con detalle, pues bueno, habría que matizarlo muchísimo, ¿no? Que es esto de la seguridad, pero realmente en los entornos institucionales eso es lo que nos dan, y es uno de los asuntos, por ejemplo, que pone en cuestión o que impide o dificulta el avanzar en la retirada de restricciones, ¿no? Las familias tienen un papel sumamente activo, que generalmente prefieren tener una madre o padre atado de pies y manos, pero no se va a caer, ¿no? Qué drama, ¿no? También, porque es un auténtico drama, ¿no? Que pensemos así, pero así es, ¿no? Todo eso viene y digamos que pone en cuestión estos valores, porque luego las instituciones desarrollan su vida cotidiana en entornos con una escasez enorme de personal que impide que esos cuidados se hagan con suficiente seguridad. Ya no digamos nada con suficiente criterio de buen cuidado, ¿no? Si yo tengo que intervenir o hacer 10 habitaciones, el buen cuidado se me olvida en la segunda, ¿no? Por no decir ya entro sin cuidado, ¿no? Que es una escena clásica, ¿no? Entrar con puerta, yo a veces les he dicho, oye, os falta la patada en la puerta, porque es modelo patada en la puerta, modelo subida de persiana que es disruptiva completamente, retirada de sábanas para una persona que tiene 90 años, que tiene un deterioro cognitivo y que no reconoce a la persona que entra invadiendo su espacio de esa manera. O sea que lo del riesgo y la seguridad, como veis, pues son temas todos ellos muy complejos. Acabo, pero sí quisiera hacer otras dos citas. Uno es la vivienda. La vivienda, una vez más, es la clave y además tiene un enfoque claramente transversal. Asegurar una vivienda digna y, en este caso, accesible, pues es la mejor vacuna contra las instituciones, ¿no? Y esto creo que lo tenemos que tener presente totalmente, y además yo espero que en breve la vivienda, el sector vivienda asuma la importancia de generar alojamientos para personas que necesitan apoyos, ¿no? Porque no todos son los servicios sociales se deberían encargar de los cuidados, pero la vivienda se debería de encargar de los ladrillos, por decirlo así, ¿no? La otra son las redes personales y sociales, y una vez más vuelvo al asunto de la soledad. Yo no utilizo la soledad no deseada porque creo que somos el único país que yo conozca donde se le pone este adjetivo. La soledad es la soledad. Y una gente la vive bien y otra no tan bien, y depende mucho de todos los otros determinantes o factores. Pero bueno, es lo mismo, podemos hablar de lo que queramos, pero el asunto de mantener red social
en la vejez es un reto. Y es un reto que además hay que de alguna manera favorecer, y para eso están todos los movimientos de amigabilidad, a mí me gusta más amabilidad, con las personas que necesitan apoyos, y yo diría que esa necesidad de empezar a superar la fractura que existe hoy entre esto que llamamos el envejecimiento activo, que parece que es para los estupendos, ¿no? Para mí, por ejemplo, que ya estoy hace mucho tiempo en el sector de mayores, pero no es para una persona que tiene una demencia. Y claro, necesitamos sociedades cuidadoras, sobre todo las que necesitan apoyos, ¿no? Claro, esto exige un cambio, una vez más, otro cambio cultural que bueno, nos lleva a hacer un enfoque muchísimo más holístico de lo que supone la integración en un espacio social, ¿no? Creo que es otro de los grandes retos que le damos demasiada poca importancia, porque somos sociedades muy familistas y hemos dado menos importancia quizás a las redes sociales, pero ahora seguimos siendo sociedades familistas, pero cada vez más las generaciones que venimos ahora sabemos que tener amigos, tener red, tener barrio, tener servicios en un entorno cercano, tener todo eso, ¿no?, en un entorno territorializado. Yo soy la defensora de los ecosistemas totalmente, pues tener eso y un equilibrio, pues creo que es fundamental. Y no olvidemos que digamos que en el acto de minimizar riesgos ya no solamente está la familia, no solamente están los poderes públicos, pero también está la ciudadanía y el cambio de mirada acerca de la vejez. La vejez no tiene valor social, ¿no? Entonces, esto es muy grave. Tenemos que pensarlo, porque os puedo asegurar que la mayoría de los que estáis aquí, pues seguramente vais a llegar a centenarios, ¿no? O sea que ir pensándolo, porque esto se pone difícil si no valemos un pimiento, ¿no? Si no valemos nada, pues ¿para qué queremos vivir 100 años? Pues no sé si para mucho, francamente. Bueno, son comentarios sueltos, hay otras muchas cosas, pero bueno, yo ya me he comprometido a mandarlos por escrito. Gracias. Muchas gracias, Maite. Damos lugar a Ana Sastre Campo. Acá estamos apuntando cosas que se van diciendo muy interesantes. Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartir lo que son, sobre todo, reflexiones. Yo creo que voy a arrojar algunas cuestiones que pueden crear menos certezas que certezas, pero desde mi experiencia, ¿no?, en las responsabilidades que he tenido, eran cosas que me iban surgiendo según iba leyendo el documento, ¿no? Hay un punto de partida que me parece destacable, o a mí me ha resultado muy interesante, que es cómo habéis definido, o sea, cómo ha sido capaz el documento, que me parece una tarea titánica, realmente es muy ambiciosa, cómo ha introducido ese enfoque de cultura institucional para separarlo de lo residencial, de lo que es lo que entendemos como el edificio, ¿no?, o la estructura, de lo que realmente causa o qué consecuencias tiene esas estructuras, sean como sean, ¿no?, sean incluso familiares o del tipo que sea, pequeñas, grandes, etcétera. Yo creo que ese enfoque es muy acertado, y es muy acertado establecer ese plan o ese propósito que se tiene con este documento, ese plan para combinar la inclusión en la comunidad con el proyecto de vida de cada persona. Y creo que ahí, en ese punto de partida, están dos de los factores de riesgo más importantes, ¿no? Yo hablaba antes en la mesa de la mañana, hablar de comunidad, o sea, de inclusión en la comunidad, es hablar en el caso de niños y niñas, y yo creo que en el caso de otras personas en situaciones circunstanciales de vulnerabilidad, es un poco hablar de la prevención, es decir, cómo hacemos que esas personas, en el caso de niños y niñas, no lleguen a necesitar de figuras de protección, mal llamadas protección, en algunos casos,
para garantizarles sus derechos, ¿no? Yo simplemente os diría que hicierais una reflexión, y creo que es un poco la experiencia que yo he vivido. Si vemos en los sistemas de protección a la infancia, que es lo que yo conozco más, los recursos que se destinan en los gobiernos autonómicos fundamentalmente a los programas de prevención y de trabajo en la comunidad para mantener a los niños en la comunidad, y lo que se destina a mantener los centros de protección, centros institucionalizados, pues creo que sería muy claro. Es que no creo que tiene que haber un desequilibrio, por lo menos de la comunidad autónoma. En la Comunidad de Madrid, donde yo trabajaba, había un desequilibrio brutal, porque son sistemas, o sea, yo creo que vienen, se arrastran sistemas, son sistemas muy complejos que chupan muchos recursos, que vienen de un momento que es el que viene, pero que cuestan mucho trabajo, son muy pocos flexibles, darles la vuelta, ¿no? Y por eso creo que tiene que haber primero una apuesta enorme, sobre todo en el caso de los niños y las niñas, por crear sistemas de prevención que hagan que no se adopten medidas de protección, ¿no? Que mantengan al niño en su familia, con su familia de origen. Para mí eso sería casi fundamental, y casi os diría que tendríamos que visualizarlo, sobre todo por alguno de los factores personales que se han mencionado anteriormente. Tendríamos que visualizarlo como un sistema cuando ya no vamos a ser riesgo y no hemos sido capaces de mantener al niño en su familia, y lo tenemos que adoptar una medida de protección. Yo creo que nos tenemos que plantear ese proceso como un proceso de acompañamiento a esos niños y esas niñas. Es decir, no les vamos a proteger, les vamos a acompañar en el ejercicio de sus derechos. Creo que hay criterios como el interés superior del menor, derechos, principios rectores interpretativos como el interés superior del menor y la participación de los niños y las niñas en todo momento, ¿no? Desde la detección del riesgo, desde la adopción de la medida de intervención por parte de la administración pública, es fundamental. Yo creo que respecto de la definición o de la clasificación que nos habéis compartido, yo en concreto creo que también está muy bien enfocado, y yo creo que compartiendo un poco el tema de la contextualización, ¿no? El tema que mencionaba antes, que no sé si lo voy a repetir también como lo ha definido ella, ¿no? Pero el hecho de, ¿es la persona o es el entorno, es el contexto lo que hace? Yo creo que claramente es el contexto. Es decir, nosotros estamos dando respuestas institucionalizadoras a situaciones que viven, a circunstancias que viven, en este caso los niños, las niñas y las familias, porque no estamos disponiendo de otras. Es decir, estamos recurriendo a esto como la única herramienta que tenemos. Y por lo tanto creo que debemos de conceptualizar así cualquier modelo de desinstitucionalización. Fijémonos en las necesidades y las situaciones que tienen esas personas en un momento dado y busquemos soluciones a esos problemas, ¿no? Mi solución es quito la tutela, en este caso de un niño o una niña, y lo meto en un centro. Creo que este enfoque es esencial. Me daba un poco de reparo también, no de reparo, ¿no? Pero al verlo, pues eso, la edad, el género, el origen migrante, como factores, por eso precisamente, ¿no? Que decía, es que eso en sí mismo no lleva a una situación de riesgo. O sea, no es un factor de riesgo. Yo creo que lleva situaciones de riesgo, y creo que lleva situaciones de riesgo porque seguramente hay una discriminación sistémica del sistema. Es decir, el sistema tiene sesgos hacia esas situaciones personales que vienen, y por eso nos sirve esa mirada, ¿no? De alguna forma. En cuanto a los datos específicos de la parte de niños y niñas, hay una cosa que no entendí bien, pero que me han explicado bien esta mañana en la sesión en la que estaba, que era el contexto jurídico, ¿no? Cómo se había configurado. Creo que también era resultado de que el documento ahora mismo está en un momento incipiente, que no está bien desarrollado, pero bueno, más o menos me ha quedado claro que todos llegamos a ese sentido, pero a ese punto. Y sí que respecto de los temas o como lo que se ha identificado como factores de riesgo personales, ¿no? Que lo has mencionado tú anteriormente, sí quería dar alguna reflexión sobre, primero, es verdad que el género, hay más niños institucionalizados que niñas,
Yo creo que es no lo tengo claro, pero creo que es porque estamos protegiendo menos a las niñas que a los niños, es decir, llegamos más a situaciones donde y las niñas, además, por las características, suelen ser más resilientes y tienen más capacidad de incluirse, ¿no?, en situaciones adversas, y seguramente seamos menos capaces de detectarlos desde los servicios sociales, desde educación. O sea, no pensemos. O sea, yo sí que, aunque haya más niños institucionalizados, creo que ahí hay un trabajo con las niñas. A ver, porque me creo que todo el mundo conoce lo que es el sistema de protección de infancia. Esto significaría que las niñas no están siendo identificadas en el sistema de protección y por lo tanto no llegan no les imponemos ninguna medida. Otra cosa es que además a los niños les impongamos la institucionalizadora, ¿no? Pero creo que las niñas en muchas ocasiones están ocultas ante el sistema de protección y hay que poner un ojo importante ahí. En cuanto a la edad, creo que es un poco lo mismo. En el mayor número, el perfil más normalizado de menor de edad institucionalizado es un niño, un varón, entre los 15 y los 17 años. Es verdad que ahí ha habido, desde el 2018, suben mucho las cifras porque llegan muchos niños y niñas que viajan solos, que vienen casi todos ellos desde el norte de África a nuestro país, y esto hace que muchos de ellos acaben el sistema de protección. Ahí vuelvo a lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Creo que no les estamos acompañando en su proyecto de vida y les estamos dando las soluciones que nosotros tenemos. Tampoco creo que creamos que sean las mejores, porque el problema lo seguimos teniendo, pero si seguramente escuchamos a esos niños y niñas, pues a lo mejor ninguna de las alternativas que tenemos en el sistema de protección es lo que necesitan en estos momentos, y lo que necesitan, estando en esa edad, pues es un proyecto de vida, de independencia, de mayor autonomía, bueno, en general todos, ¿no? Es decir, un poco esa razón. Entonces, cuando ponemos el foco vemos que la mayoría son niños entre 15 y 17 años, pero es que esos niños, salvo los menores extranjeros, han tenido 3 años, han tenido 5 años, han tenido 6 años y han estado en los mismos entornos. Es verdad que puede haber habido un deterioro, pero yo creo que muchas veces esos datos están escondiendo situaciones a las que no estamos llegando. Simplemente, sé que es muy difícil porque además los datos son muy limitados, pero me resultaba curioso, o me resultaba quizá inquietante que solo nos fijáramos en un factor de riesgo esa etapa adolescente, ¿no? Cuando la posibilidad de intervención con anterioridad, si somos capaces de diseñar el riesgo, pues va a tener mucho más éxito, vamos a evitar que se llegue a esa institucionalización. Y luego, en el tema de la discapacidad, y lo has puesto, es verdad que la discapacidad en niños y niñas es muy prevalente. Los niños y niñas con discapacidad son un 2% del total de los niños y niñas en España, y sin embargo tienen una presencia de un 10% en el sistema de protección institucionalizado, es decir, los que están institucionalizados están casi todos en centros. Y yo creo que no deben de ser ni siquiera todos los que tienen una discapacidad, porque muchos de ellos no estará identificada, no tienen un diagnóstico. Pero es que yo creo que la situación de discapacidad de los padres también es un factor de riesgo, y creo que eso deberíais de tenerlo en cuenta, porque si no hay apoyo para las familias que no tienen una discapacidad, para las familias que tienen discapacidad, ya os digo yo que muchísimo menos, y además la necesidad de colaboración entre pues las áreas públicas de competencia de infancia y discapacidad para que esto no suceda. Yo creo que casi que lo dejaría aquí, y lo único que sí que, a mí me parece una herramienta clave como factor de riesgo la ausencia de políticas de trabajo, de identificación de situaciones es que en infancia se llama situaciones de riesgo, pero son situaciones de vulnerabilidad que pueden dar lugar a que esos niños o niñas necesiten del sistema de protección. Yo creo que cuanto eso, que es algo contextual y que se puede reforzar tanto con recursos económicos como con capacitación de profesionales, como con protocolos esencial que ayuden a los profesionales que están en el sistema a ejercer mejor su profesión. Yo creo que eso casi, hablando de ese riesgo contextual, casi es la clave de la institucionalización de los niños y las niñas. Bueno, muchas gracias, Ana.
cosas nos sirven, estamos, como hemos dicho, en proceso de construcción. Estamos sintiendo que un poco justos con el tiempo y me van a poder decir también desde allí, pero damos lugar a Sonia Panadero Herrero. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para estar hoy aquí. La verdad que es un privilegio, como comentaba esta mañana, el poder escuchar todas estas aportaciones a partir de la documentación que además nos han hecho llegar y que refleja un trabajo muy importante realizado durante los últimos meses, ¿no? Entonces, mil gracias, la verdad. Y bueno, voy a intentar ajustarme al tiempo, pero reconozco que tampoco es mi especialidad, entonces que alguien me haga una señal en algún momento. Bueno, voy a ello. En mi caso, bueno, digamos el ámbito, en el tema en el que yo me he especializado en mi carrera como investigadora tiene fundamentalmente que ver con el ámbito de las personas en situación sin hogar, y es precisamente en este tema en el que he puesto la mirada en el documento que tenemos que comentar, ¿no? Precisamente. Reconozco que hay algunas cuestiones, me parece que hay un trabajo detrás brutal, teniendo en cuenta sobre todo la enorme falta de información que tenemos, sobre todo en nuestro contexto más cercano, sobre el tema de las personas sin hogar. Bueno, pues la información para aquellos que han tenido que estar trabajando durante estos últimos meses, me imagino que no tiene que haber sido nada sencillo. Bueno, teniendo esto en cuenta, quizá lo primero que me saltó en el documento, en lo que tiene que ver con las personas sin hogar, es que, digamos, se plantea un elemento diferencial del colectivo de personas en situación sin hogar respecto a los otros colectivos que también se mencionan en el documento, ¿no? Que es un poco digamos que la decisión de acceder a instituciones es tomada por la propia persona en situación sin hogar, ¿no? Entiendo, bueno, dice que es verdad que se hace, esta mañana hemos tenido la oportunidad de plantear este tema y entiendo, digamos que entiendo el porqué, y además se incorpora, de hecho, en el propio informe, ¿no? Dice que esta decisión se hace en el contexto de unas alternativas limitadas y en un marco de respuestas de políticas públicas insuficientes. Pero incluso considerando esta acotación, el asumir o el ver, el leer que esto es una decisión voluntaria, que la decisión de institucionalización en las personas que se encuentran en esta situación es parte de una toma de decisiones, resulta un poco, digamos, bueno, chocante, ¿no? Cuanto menos, porque hay que, digamos que para que puedan tomar decisiones tiene que haber alternativas. ¿Cuál es la alternativa que tienen las personas que llegan a esta situación de exclusión social absolutamente extrema? Pues en realidad muy pocas, ¿no? Podemos decir, ¿cuál es la alternativa? ¿Irse a la calle? Quizá deberíamos ser conscientes de lo que eso implica. Es decir, la mortalidad en el caso de las personas en situación sin hogar es una mortalidad que se encuentra absolutamente disparada, especialmente entre las personas que están en situación literalmente en la calle. En los pocos estudios con los que contamos en España nos indican que la mortalidad intrahospitalaria de las personas en situación sin hogar se sitúa 23 años antes de las de la población general. Y la edad media de fallecimiento, en algunos contextos en los que se han realizado estos estudios, está en torno a los 50 años, a los 49 años. Teniendo esto en cuenta, pues igual resulta, digamos, complicado, y entiendo de verdad las dificultades y entiendo la idea que subyace y el cuidado con el que se ha puesto en el informe, pero sí que es verdad que quizá habría que reflejarlo, ¿no? de otra manera. Porque es verdad que las alternativas, incluso yo ahora estoy diciendo la calle, ¿no? Y antes, esta mañana teníamos la oportunidad, ¿no?, de debatir sobre el tema, y Daniel Fábregas hacía también
digamos, una concisión que yo creo que es interesante, y es que no es que las personas que en ocasiones están en situación de calle no estén institucionalizadas o no estén dentro de esa cultura de la institucionalización. Porque en realidad la relación de las personas sin hogar con las instituciones, o este fenómeno de la institucionalización en personas sin hogar, es un fenómeno, digamos, más fluctuante, o menos, no sé si menos, aparentemente menos estable. Es decir, que eso tampoco en muchas ocasiones es una alternativa, por tanto, a la institucionalización. Sí que tienen otras alternativas. Por ejemplo, valorando como un aspecto importante el género, las mujeres en muchas ocasiones, para evitar precisamente entrar en contacto con esa red de atención a personas sin hogar, sobre todo en los recursos que tienen que ver con esos grandes recursos, fundamentalmente en espacios muy masculinizados, la mayoría de la población en este tipo de situaciones son varones, en las situaciones más visibles, pues lo que hace es que las aboca, eso que llamamos esa decisión voluntaria, las aboca a otras situaciones de exclusión importante, de riesgo y de vulnerabilidad, que en muchas ocasiones pueden no ser, digamos, una alternativa mucho mejor a la calle o a otras situaciones similares. Estamos hablando, pues, prostitución, por ejemplo, empleo sumergido, situaciones de violencia o de explotación muy importantes. Ese es quizá el punto que me gustaría señalar, de punto de partida, entendiendo de verdad y agradeciendo todo el trabajo que se ha hecho y el cuidado exquisito con el que se ha planteado, pero sí que animaría un poco a avanzar un poco en esa línea. Quizá una segunda reflexión es que partimos, y yo sé que, y se ha insistido mucho en la interseccionalidad, y de hecho esta mañana Berta insistía también en que no son, digamos, no son personas que se encuentran en situaciones o que tienen que absolutamente excluyentes. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando estamos hablando de personas en situación sin hogar, en muchas ocasiones podemos tener personas mayores, personas que tienen discapacidad. De hecho, en los últimos datos, por ejemplo, específicos de mujeres, un 25% de las mujeres tenían una discapacidad reconocida, lo que puede aumentarse fácilmente hasta un 33% en aquellos casos en los que está incluso identificada, pero no se ha finalizado o no se ha conseguido concluir, ¿no?, ese proceso de reconocimiento. Y también nos encontramos en muchas ocasiones personas que vienen de redes de protección también a la infancia, ¿no? Por lo tanto, es verdad que nos encontramos con un fenómeno que de alguna forma se relaciona mucho, ¿no?, con el resto de cuestiones de las que se ha hablado aquí, de las que se ha mencionado y que se abordan en el propio informe. En lo que tiene que ver con los factores de riesgo y desencadenantes de la propia situación sin hogar, y que es verdad que se dice que están muy vinculados a los propios factores de desinstitucionalización, es verdad que se plantean algunos de los que se hablan como, bueno, estructurales, que efectivamente pues están ahí y resultan innegables, ¿no?, y otros factores personales en los que se ha hecho un buen trabajo de revisión, y efectivamente hay factores implicados que tienen que ver pues con la propia situación de alojamiento, de vivienda, con el tema del empleo, con aspectos económicos, de forma muy importante también, de salud, tanto física como mental, por supuesto, discapacidad, el tema de género, que atraviesa efectivamente, ¿no?, de forma muy importante esta situación y que hace que se exprese de formas distintas. El tema de la nacionalidad, el tema también se habla de las trayectorias, y es verdad que se habla sobre todo de forma especial de aspectos relacionados con la violencia, que es algo que marca y atraviesa la situación de estas personas incluso antes de llegar a la situación sin hogar. Y yo quizá enfatizaría más en en que es algo que les acompaña no solo digamos, como un desencadenante de la situación sin hogar, como algo que les hace más vulnerables, sino como algo que también les acompaña, por supuesto, durante toda la situación sin hogar, ¿no? Y otros fenómenos de desinstitucionalización en el que efectivamente hay personas que terminan en la situación sin hogar y que vienen de otras situaciones de institucionalización previa, ¿no? Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta.
quizá a mí me gustaría añadir algunas cuestiones a estas que se mencionan de forma explícita en el informe, que son las que tienen que ver con el aislamiento y la soledad en la que se encuentran estas personas, y que es un aspecto que se ha señalado, ¿no? Y que atraviesa también a otros colectivos, pero que efectivamente es un facilitador muy importante de la llegada a la situación sin hogar, ¿no? La situación de aislamiento, de soledad de estas personas. Pero también me gustaría destacar algo que yo creo que es muy importante, y es que el hecho de que las personas lleguen a la situación sin hogar tiene mucho que ver con el fracaso de nuestras redes de atención, no de la que atiende a las personas en situación sin hogar, sino de otras redes que en muchas ocasiones han desatendido situaciones que eran previas a la situación. Y así tenemos, por ejemplo, ponía el ejemplo esta mañana de las mujeres que son víctimas de violencia de género. Hay en la red, de las mujeres que se encuentran en situación sin hogar, aproximadamente casi un 70% ha sido víctima de este tipo de violencias, la mayoría de ellas de forma previa a la llegada a la situación sin hogar. Y sin embargo, la red que se supone que protege o atiende a estas mujeres no ha sido capaz de dar una respuesta a sus necesidades. Y eso tiene mucho que ver con las necesidades múltiples y complejas que las personas presentan, ¿no? Yo creo que es algo en lo que se ha enfatizado mucho. Pues las realidades son muy diversas y nuestras redes a veces pues son muy exclusivas, podríamos decir. Y una mujer que, además de ser víctima de violencia de género, tiene un problema de salud mental, lo cual tampoco es tan extraño teniendo en cuenta, ¿no? las vivencias que tienen que han tenido, ¿no? que vivir o que soportar. O tiene un problema relacionado con consumos, por ejemplo, pues tiene muy difícil el acceso a este tipo de redes, ¿no? Es decir, según se van acumulando dificultades o problemas, nuestras redes son muy poco capaces de darles respuesta, ¿no? Porque piensan más en las propias peculiaridades de la propia red que en las necesidades de las personas con las que de verdad tienen que trabajar. Además de eso, sí que también me gustaría señalar otra cuestión más que yo creo que se da también en otras personas que no se encuentran en esta situación, pero que en este caso es muy evidente, y es la gran acumulación de distintas realidades en las personas que se encuentran en esta situación. Nos encontramos con personas a las que en muchas ocasiones les han acompañado rupturas, pérdidas, experiencias de violencia a lo largo de su vida, que a lo mejor pueden tener problemas de salud mental y que además pueden tener un problema de consumo de sustancias o no, todas ellas desde luego con muchas dificultades en el ámbito residencial, además durante mucho tiempo, dificultades laborales, es decir, y eso en muchas ocasiones tiene que ver con esa vulnerabilidad a la situación sin hogar, pero también para la propia situación de institucionalización, ¿no? A la que en muchas ocasiones pues se ven abocados. Sí que es cierto que en lo que tiene que ver sobre todo con los factores mantenedores o en las barreras que nos podemos encontrar para los procesos de desinstitucionalización en el caso de estas personas, yo sí que he echado algo de menos en este informe concreto, que quizás sí se menciona, aunque parcialmente, en el específico de personas sin hogar, y tiene que ver con esas consecuencias psicológicas que tienen los propios procesos de institucionalización para las personas que los padecen. Es decir, esa falta, esa pérdida de confianza, esa culpabilización, es decir, que en muchas ocasiones hace que pues no sean, digamos, capaces o que interfieran gravemente en esos procesos de recuperación, de normalización o de inclusión, ¿no? De forma específica sí que me gustaría mencionar como una barrera a esa reincorporación o incorporación a ese ámbito más comunitario, lo que tiene que ver con lo que los psicólogos sociales llaman esos metaestereotipos, es decir, cómo piensan las personas sin hogar que les percibe la población general. Porque de eso depende mucho el que tú, de alguna forma, quieras integrarte, o sea, ¿qué esperas tú, cómo esperas que te reciban los demás, ¿no? Si los demás igual piensan que eres una persona peligrosa o que eres una persona que no merece la pena o que no tiene ninguna valía o que quizá, pues igual no sé si tus ganas, pero sí tu motivación para incorporarte a esa sociedad que te ha rechazado en múltiples probablemente situaciones o momentos, pues quizá no es una ayuda, ¿no? para abandonar para salir de esta situación de institucionalización. Y por otro lado, también yo echaba de menos en el informe
la barrera que supone para los procesos de desinstitucionalización los propios sistemas de atención. En este caso sí que más lo que tiene que ver incluso con la atención específica a personas en situación sin hogar. Cómo está organizado nuestros sistemas de atención a esta población en realidad no facilita el hecho de romper con esos procesos de institucionalización, y en muchos casos en los aspectos, quiero decir, casi más, digamos, no sé si más físicos, de organización, de funcionamiento, es decir, en muchas ocasiones todavía los recursos más habituales son aquellos que hacen referencia, o que son, digamos, albergues o centros de acogida grandes, es decir, centros residenciales en los que podemos encontrar fácilmente 100, 150, 200 personas, ¿no? Pues efectivamente, trabajar para la autonomía, de verdad, o sea, para recuperar o para poner en el centro los proyectos vitales de las personas es imposible, diría yo. Es decir, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, el propio sistema en muchas ocasiones es el elemento que no, digamos, que fuerza o que refuerza la necesidad del mismo. Por otro lado, también las propias dificultades de coordinación de la red de atención a personas en situación sin hogar con otras redes que no son, que son específicas de atención a salud mental, a víctimas de violencia de género, a dificultades de problemas de consumo, a los recursos generales sanitarios, por ejemplo. Es decir, en muchas ocasiones no es por, digamos, falta de intención, sino porque o bien las redes no se dan por aludidas, o bien es verdad que esos procesos de coordinación pues resultan sumamente escasos. También a veces tiene que ver con el propio rechazo que experimentan las personas en situación sin hogar en los distintos recursos, ¿no? Y luego, por otro lado, también de los propios profesionales. Y no quiero decir con esto, o sea, no es mi intención culpabilizar a los profesionales, ¿no? Antes lo comentaba, yo creo que hay detrás una capacidad de trabajo, de interés y de vocación que en muchas ocasiones es incuestionable. Pero, quiero decir, en muchas ocasiones esas condiciones de trabajo, decimos a cuántas personas puedes atender de verdad trabajando, antes lo comentabais, ¿no? Pues igual el primero, el segundo, pero igual si ya, pues cuando no eres capaz de atender ni lo más básico, pues quizá esto no tiene muchas, digamos, posibilidades. Por lo tanto, quizá eso, las propias condiciones de trabajo, también puede haber resistencias a los cambios, pero también a veces la formación, ¿no? Que también se hace necesaria cuando vamos a trabajar por un cambio de modelo, pues facilitarían este tipo de procesos. Y por supuesto también la propia, yo he visto poco reflejado la actitud de la sociedad hacia el colectivo, hacia las personas que se encuentran en situación sin hogar. Y aquí había puesto estigma, porque es verdad que creo que esa mirada probablemente hacia las personas que se encuentran en situación sin hogar quizá no es una mirada positiva, pero también, y escuchando esta mañana alguna de las intervenciones, yo añadiría otra cosa, y es también la indiferencia, ¿no? Creo que no es la prioridad, no hay en muchas ocasiones un interés real. Entonces creo que eso también favorece esos procesos de institucionalización en que las personas estén en esos a veces pues recursos que están pues aislados, distantes, ponerles en la comunidad pues es absolutamente, ¿no? Considerar que están dentro de la comunidad pues es absolutamente irreal, ¿no? Podríamos decir. Seguro que me he alargado, lo siento muchísimo. ¿Me he alargado mucho? Muchas gracias, de verdad. No, estamos muy bien. Muchas gracias, Sonia. No, estamos bien. Nos quedan 10 minutos y por ahí los podemos utilizar por si hay alguien en la sala o alguien virtualmente que quiera hacer alguna reflexión. Únicamente agregar que me quedé pensando que en este intento de sistematizar y de generar indicadores comunes, escuchándolas a cada una en sus áreas, en su colectivo, digamos, tal vez el trabajo ahora es nuevamente desandar esos indicadores generales y poder incluir algo de estas especificidades, porque claro, cada colectivo las tiene.
Así que bueno, como vemos es un trabajo de ida y vuelta. Dejo abierto para reflexiones, tenemos 10 minutos, 6 para ser exacta. Si hay alguien en la sala, por ahí no lo llego a ver, y Rocío, me podés ayudar desde ahí si hay alguien que quiere comentar. Muy buenas, soy Dani de Provivienda, trabajo en el ámbito de sinhogarismo, pero un poco viendo esto de factores de riesgos o dificultades a la desinstitucionalización, veo que ponemos muchos factores en la propia persona, evidentemente, en el sistema, en nuestros propios sistemas, pero he hecho en falta también como la parte de oportunidades que no estamos generando, que no se están desarrollando, que también son factores de riesgo hacia la institucionalización. Y estamos hablando de vida en autonomía y capacidad de elección, y no estoy oyendo hablar de vivienda, ¿no? Entonces creo que aquí hay un sistema de falta de acceso a la vivienda en todos los ámbitos, ¿no? Y que, aunque sean desde una visión más macro, ¿no?, o de políticas sociales o de políticas de vivienda, o mejor dicho, de la integración de distintas políticas, ¿no?, con el fin y el objetivo de facilitar los procesos de las personas, y creo que sería interesante también trabajarlo específicamente, ¿no?, o al menos hacer esa mención, hacer ese análisis, tanto de ayudas a las rentas, de posibilidad de acceso a vivienda pública, de cómo los propios reglamentos de acceso a vivienda pública están discriminando precisamente los perfiles sobre los que estamos hablando aquí hoy, el cómo la propia red no estamos especializada en poder facilitar, ¿no?, estas viviendas. Cuando hablo de vivienda no solo de lo que es una captación, sino lo que son adaptaciones a viviendas para que las personas mayores, por ejemplo, no tengan que abandonar su vivienda, sino que puedan permanecer en ella con ayudas y asistencias, ¿no?, el que pueda haber programas de permuta que te ayuden a no tener que depender de una residencia, sino de una vivienda que reúna mejores condiciones. En el ámbito de urbanismo, de cómo construimos las ciudades y cómo dificultamos, por ejemplo, en el ámbito de personas sin hogar, cuando nosotros alojamos a personas, vemos que se pierden en los PAUs porque no hay donde ir a hacer comercio, no hay donde ir a hacer vida en relación, ¿no?, de contribuir y de tener esa integración comunitaria. Entonces, a lo mejor incluirlo también incluso en los propios perfiles, ¿no?, y diseño de servicios, de salir un poco del ámbito sociosanitario en el que nos movemos para incluir también otras disciplinas que van a trabajar en favor de esta integración, ¿no? Creo que eso es un gran factor de riesgo dentro de este ámbito. Gracias. Gracias, Daniel. Sí, es un factor a seguir explorando, y como han dicho las exponentes, este eje de vivienda es un eje transversal, es un eje central, que a veces aparece como un indicador en sí mismo por el peso y por la potencia, y también aparece interrelacionado con la idea de políticas públicas en este sentido, de la dimensión comunitaria. Pero sí, como vos decís, ahí hay una llave, parecería. Sí, a la que habría que añadir... ¿Hay alguien más? Sí. No, solo un comentario de que además, por el comentario que has hecho y por otros que hemos hecho también, esta vivienda y este entorno, ¿no?, diseño urbano, etcétera, que es absolutamente troncal. No sé si funciona. Bueno, yo, reconozco que tenemos este interés siempre en clasificar las cosas y en introducir clasificaciones y tal. Y yo mismo he pasado por esta reflexión de factores intrínsecos, extrínsecos, individuales, contextuales, y reconozco que no he sido capaz de salir de mi propio embrollo, ¿eh? Es decir, cuando yo pensaba en los factores de riesgo individuales y pensaba en la discapacidad, pensaba, es un factor de riesgo porque el contexto no está a la altura de los recursos especiales que puede necesitar una persona con esa individualidad, ¿no? A mí no solamente es un embrollo, sino me parece un poco peligroso en este sentido. O sea, yo invitaría a continuar con esa reflexión, pero quizá a quitar la etiqueta de individual, porque cuando atribuyes algo en la esfera individual es como que es responsabilidad tuya, ¿no? Y uno tiene la edad que tiene, y uno tiene el género que tiene, y uno tiene una discapacidad o no. Entonces, creo que esto yo invitaría a seguir reflexionando. De hecho,
yo no me sentía cómodo con la reflexión y creo que todavía hay que avanzar un poco más. Quizá podemos hablar de factores sociales, de factores culturales, de factores económicos, de factores del sistema. Y ya cuando pensamos que el sistema es un propio factor de riesgo, entonces yo ahí entro en un bucle grave, ¿no? Pero bueno, solo eso, ¿no? Yo, en este sentido, creo que, o sea, porque a mí también cuando lo estaba leyendo me ocasionaba como el mismo, y tampoco sabía salir, ¿no?, de esa dinámica. Yo creo que hay una cosa, aterrizando prácticamente, que quizá puedes decir no son factores de riesgo, son situaciones de riesgo, ¿no? No lo sé si... Pero en cualquier caso yo creo que es importante tenerlos en cuenta porque te denotan algo. O sea, hay algo que falla, si casi todos son mujeres, si casi todos son hombres, si casi todos son de determinada edad. Lo que sí que es verdad es que no te puede servir para plantarlo en el documento o sea, yo creo que ahí vino lo peligroso. Ser un niño con 11 años o con 15 años es un factor de riesgo. O sea, yo eso no lo plasmaría así, pero sí que sería un hilo, o sea, viendo los datos y viendo a lo mejor, pues eso, patrones que se repiten en los modelos de institucionalización constantemente, pues ir tirando de ahí para, seguramente, lo que tienes que evaluar son las situaciones que dan lugar a eso, ¿no? Es decir, cuál es la consecuencia de punto de partida. Pero yo estoy contigo que es un... O sea, que como no pares la reflexión, no sales nunca de ahí. Hacer un comentario. Perdón. Es que es una cosa muy breve, ¿no? Yo creo que no hace falta el psicólogo. Sí, que está en... Al hilo de esto es un poco una pregunta en relación de, bueno, el trabajo que tenemos por delante, ¿no? Los que tenemos que escribir, no 900 páginas, pero hay que escribir unas cuantas más. Y la cuestión es la siguiente. Yo creo que el proyecto tiene también un elemento descriptivo, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, me pareció muy interesante, yo he tenido alguna dificultad, luego te preguntaré las fuentes para esto, ¿no? Plantear, por ejemplo, en el ámbito de mayores, ¿no?, cuál es el perfil de las personas institucionalizadas, ¿no? Y entonces ahí tiene también un elemento, yo estoy de acuerdo que tiene que haber una visión crítica de todo este tipo de elementos, ¿no? Pero también ahí va a haber, pues por ejemplo, lo que decías, el 70% tiene demencia, ¿no? O el 70% y tal, o tantas son mujeres, tantos son hombres, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Creo que también hay un elemento meramente descriptivo, ¿no? Como un poco características, ¿no?, que se puedan simplemente como casi una cosa casi epidemiológica, ¿no?, en ese sentido, o sea, como un poco de cuál es el perfil, ¿no?, como muy cuantitativo, o sea, como muy objetivo, ¿no? Yo creo que ese es, no sé si me equivoco, es un poco la idea también, ¿no?, que luego desde allí se pueden sacar un montón de hilos, ¿no? O sea, y hacer una crítica muy en relación con esto, ¿no? Y luego es que yo estaba pensando, es que la salud, por ejemplo, es también un elemento absoluto, o sea, la definición que da la OMS de salud es que depende, no solo es la salud, enfermedades físicas o no, sino que es también todo el contexto, ¿no? Y una visión holística, es que todo, al final no pondríamos nada en lo personal, ¿no? Porque pues, la edad pues también depende de la percepción del edadismo y todo este tipo de cuestiones, pues el género no te digo nada. Pues al final vaciaríamos completamente lo de lo personal, ¿no? Entonces no sé si también una cierta objetividad en esto se puede alcanzar, siendo que siempre la objetividad es un poco relativa, ¿no? Porque hay que también profundizar en esto, no sé, a lo mejor... Sí, yo personalmente, de hecho lo tengo apuntado en los comentarios, ¿no? Sí que lo he echado un poco de menos. O sea, el diagnóstico previo es obligado que tenga datos estadísticos, fundamentalmente, de incidencia. Claro, y sobre todo que ya en un trabajo de esta categoría, pues sí es necesario
pues eso, dejar muy claras fuentes y no hacer acercamientos, porque algunas afirmaciones que yo he visto están un poco más en la línea acercamiento, ¿no? Es decir, en torno al 4% de plazas residenciales. Bueno, pues los últimos datos hablan de un 4,35, me parece que es. Pues claro, los 35 son mucha gente, ¿no? Entonces sí que, de hecho, os tenía puesto ahí rigor total en los datos y por eso también yo creo que ha sido... Sí. Claro, claro. Y luego datos de salud. Sí. Sí. Decía lo de salud, por ejemplo, en nuestro ámbito estamos trabajando mucho por ahí. Claro, en claro. esa línea, claro. Por ejemplo, hay cosas que tenemos ya en rojo y tal, que no creo que no las habrás leído todavía. No, Y que claro. estaban allí, pues no te la habrán llegado, que van en esa línea, precisamente. Importante, sí. Le da rigor al informe. Le da un... ¿no? Más postigo al informe. Me toca tener esta actitud antipática, que es decir que tenemos que ir finalizando. Entiendo que ustedes tienen la posibilidad, escucho a Jorge, de poder seguir conversando y que hay muchas cosas que nos interesan para seguir avanzando, pero bueno, si estamos todos de acuerdo, damos cierre a este encuentro. Gracias a la presencia.